Pues vamos a preparar esto para compartir la palabra del Señor. Hoy veo muy bien, hoy me he llevado muy buenas sorpresas. Hemos visto a los niños, ha estado fantástico, una honra para las maestras que se dedican. A Carlito yo se lo he profetizado, tiene una pinta de pastor. Entonces, pero al pastor le hace falta mujer, aunque todavía está joven, pero vamos a ir orando al Señor desde ahora con fe para que levante un varón. Tiene muchas cualidades y Dios tiene los dones y Dios los reparte como Él quiere. ¡Aleluya! Esto no implica que nosotros sigamos el trabajo, pero la vida sigue y la juventud viene detrás. Le dijo el Señor a Samuel, a Timoteo, perdón, que Pablo le dijo que no tuviera en menos su juventud, ¿no? Y Samuel fue llamado desde pequeño y fue ofrecido por su madre al templo y servía al Señor y oía la palabra del Señor. Entonces, hay unos que estamos al frente por la gracia del Señor, otros que están más escondiditos, pero también están sirviendo al Señor, y todo para la gloria del Señor. Amén. Muy bien. La semana pasada no estuvimos porque estuvimos en un retiro en Madrid, en la iglesia Agua Viva de Madrid. Venía el maestro Baruch Coleman, un judío israelí que tiene un conocimiento de la palabra, hace una exégesis de la palabra tremendísima, tomando en base los originales, el hebreo y el griego. Él lee, tiene una Biblia en griego y la traduce al inglés ahí automáticamente. Entonces es una persona que es de oír, y nosotros ya habíamos estado un año y este año pues ha podido venir porque por los conflictos en Israel no había podido venir hace un año atrás que estaba para venir, y ha podido venir y nosotros hemos podido estar y nos hemos gozado también allí. Y queremos transmitir, o yo por lo menos quiero transmitir un poquito de lo que este varón de Dios dijo, porque dijo muchas cosas interesantes. El tema se llamaba Los milagros de Jesús según los evangelios. El Señor vino e hizo milagros. Amén. El Señor vino e hizo milagros. Gloria a Dios. Pero es que esa ha sido una constante desde entonces, el hacer milagros. El hacer milagros es tremendo. Pero para esta connotación o para esta circunstancia, lo primero que debemos de tener en cuenta es que debemos de tener una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino. Y usted me dirá qué significa tener una mentalidad de reino. La mentalidad de reino es pensar en lo que viene y no en lo que vivimos, en lo que viene. Dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Él cuando vino quisieron hacerlo rey y él se escabulló porque ese no era el objetivo de él. Su reino no es de esta tierra, sino es de arriba del cielo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender para que sucedan milagros en nuestra vida es que usted debe tener la mentalidad de reino. Nosotros, los seres humanos, hoy en día, la iglesia moderna del siglo XXI tiene una mentalidad natural. Y no es malo pensar o desear que el Señor pueda suplir las necesidades básicas que necesitamos. Necesitamos un buen trabajo, necesitamos una casa, necesitamos un buen auto, necesitamos un dinero en el banco, necesitamos estudios para nuestros hijos, necesitamos. Pero todo esto es
natural. Y la mentalidad del reino es sobrenatural. Necesitamos sanidad, necesitamos provisión, necesitamos muchas cosas. Pero todo esto es una mentalidad natural y nosotros tenemos que cambiar este chip de una vez y para siempre. La gente se esfuerza por vivir bien aquí en la tierra, pero déjeme decirle que este no es tu lugar. Tu lugar es con el Señor. Dijo, es necesario que yo me vaya y prepare moradas. No estaré solo, yo os enviaré algo sobrenatural. Enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces, esto es lo primero que usted tiene que grabarse, que tiene que tener una mentalidad de reino. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha venido a tu vida. Bien lo expresaron los niños aquí, bien lo dijo Carlitos. El reino de los cielos está con nosotros. Pero la mentalidad tiene que ser esa. Por favor, hermano, deje lo natural. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Nosotros tenemos lo contrario, buscamos la añadidura y después queremos buscar el reino. Pero la actitud no es esa. La mentalidad tiene que ser primero el reino de los cielos, porque allí será la eternidad. Allí será la eternidad, allí será el gozo, allí será la abundancia de vida, allí será la vida nueva. No en la mentalidad natural. Entonces hay lo natural y hay lo sobrenatural. Para que sucedan milagros, tiene que estar tú en lo sobrenatural. En lo natural no suceden milagros, suceden en lo sobrenatural, porque cuando se te acaban tus fuerzas, tus límites, tus dineros, tus capacidades y no te queda absolutamente nada, entonces tiene que entrar Dios. Y esto es lo que vino Él. Cuando Él vino a demostrar estas cosas. Y ahí tenemos que comenzar diciendo que un encuentro con Jesús trae cambios. Amén. Pero no cambios naturales, sino cambios sobrenaturales. Antes éramos unos borrachos, ya no lo somos. Antes éramos unos infieles, ya no lo somos. Antes éramos unos lo que fuéramos, ya no. Se produjo cambios en nuestra vida. Así como Dios partió los tiempos en antes de Cristo y después de Cristo, así sucedió con nuestra vida. Una vida era antes de Cristo y otra es después de Cristo. Porque se han producido cambios sobrenaturales. La pregunta aquí es, ¿usted ha tenido un encuentro con Jesús? El Señor ha salido a tu encuentro, porque nosotros pensamos en lo natural, que nosotros vamos al encuentro de Jesús, y en lo sobrenatural es lo contrario. Él viene al encuentro nuestro. Siempre en todo, si leemos el Nuevo Testamento, el Señor ha venido a la persona y no nosotros al Señor. Amén. Tiene que anhelar que Él venga a tu vida. Y cuando Él viene a tu vida, sucede lo sobrenatural. Comienzan a suceder los cambios. Así pasa. Ese es el orden del reino. Esa es la mentalidad del reino. Porque Él no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando usted entra en la mentalidad del reino, usted no está para que te sirva, sino para servir. Aleluya. Amén. Un encuentro con Jesús trae cambio. Si miramos el primer milagro del Señor, ¿alguien sabe cuál fue el primer milagro del Señor? ¿Cuál? El agua, las bodas de Canaán.
El primer milagro que hizo el Señor lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Le vamos a dar un repasito a la Escritura para que a partir de ahí podamos exponer la palabra y podamos ver algunas cosas interesantes que quiero transmitirle y que este hombre nos las dejó muy claro, porque es verdad que siempre nosotros pensamos en lo que tenemos, en lo que anhelamos y no en lo que nos espera verdaderamente. Dice el capítulo 2, en los primeros versículos, el capítulo 2 de Juan, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces Jesús le dijo: sacad ahora, llevad al maestro de sala, y se la llevaron. Y cuando el maestro de sala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero al buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has servido el buen vino hasta ahora. Este principio de señal hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo escrito por los profetas, porque no había honra para profeta en su tierra. Amén. Entonces, sucedió algo tremendo. Las bodas de Canaán. Se produjo un cambio en ese matrimonio. Las bodas de Canaán era un matrimonio. Se casaba alguien. Nosotros, o la iglesia, es asimilada a las bodas de Canaán. Nos hemos casado con alguien. Y cuando uno se casa con alguien, se producen cambios. Pero no un tipo de cambio natural, sino un tipo de cambio sobrenatural. Dice la palabra que ya no son 2, sino son 1. Ya no son 2, sino son 1. El matrimonio tiene una importancia, un valor, un precio, algo extraordinario. No se puso como una orden ceremonial que el cristiano, para que pueda ser lícito estar con una mujer, tiene que ser casado. No es solamente por un mandato, sino que es algo que va a producir cambio. Ya es una mentalidad diferente. Ya no pienso yo por mí mismo. Es un conjunto, es una unidad. Es algo que se produce. Y aquí se hicieron unas bodas que traería cambios en ese matrimonio. Y el primer cambio que vemos en esto natural y en lo sobrenatural es que se acabó el vino. Cuando usted lee la escritura y usted no entiende algo de la escritura o una palabra de la escritura, usted tiene que ir al original. ¿Qué significa esa palabra? Y cada palabra en la escritura tiene un significado, tiene una connotación, tiene algo específico. Por eso es la importancia de la palabra. Nosotros leemos la Biblia de corrido como si fuera un libro, pero no es así como se debe. La palabra es algo sobrenatural. Dice, una palabra del Señor es suficiente. ¿Para qué? Para producir cambios sobrenaturales en cualquier vida. Del que cree
y del que no cree. Porque nosotros hemos llegado porque éramos incrédulos, pero una palabra del Señor cambió nuestra vida. Y nosotros entramos en un pacto matrimonial con Él. Y ya no somos dos, somos uno con el Señor. ¿Me entiende? Entonces, ahí se producen unas cosas tremendas. Y eso lo tenemos que entender. Eso es una mentalidad de reino. Si usted tiene todavía una mentalidad natural, usted necesita un matrimonio. Usted necesita un pacto con el Señor. Amén. No sé si me estoy explicando. Dice, se había acabado el vino. Y el vino representa gozo. El vino representa, en el original, representa gozo. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, ni me lo puede dar. Lo natural no me va a traer el verdadero gozo. Aleluya. Un coche no te va a traer el gozo. Un cupón de, ¿cómo se llama eso que ahora, la otra semana? La lotería de Navidad no te va a traer el gozo. El verdadero gozo lo produce el Señor. Amén. Un gozo que permanece. Un gozo que está ahí. Cuando nosotros tenemos un matrimonio en el Señor, hay un verdadero gozo. Amén. Yo me gozo con mi amada. El Señor se goza con su amada. Aleluya. Se había acabado el vino. Un problema. Ahora, ¿qué hacemos? Muy bien. Resulta que la solución al problema era que había agua. Entonces cambiamos el vino por agua. Y había agua en abundancia. Y el agua en la Escritura representa vida. Entonces el vino representa gozo y el agua representa vida. Y lo uno sin lo otro no puede ser. Para que haya un verdadero gozo, usted tiene que tener una verdadera vida. Y la única vida que es verdadera es la vida con el Señor. Amén. El que no tiene vida con el Señor está muerto. Usted tiene que tener vida y vida en abundancia. Dijo el Señor, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Y el Señor la convirtió en vino para que esa vida en abundancia sea una vida de gozo. Aleluya, qué bueno, ¿eh? Yo no entendía así, de esa manera, pero así va saliendo la cosa. Dice en el capítulo 1, ahí más atrás, en el verso 45, en el contexto de este primer milagro, en el verso 45, dice, Felipe, un discípulo de Jesús, dice, Felipe halló a Natanael, otro que iba a ser discípulo de Jesús. No era discípulo en ese momento, pero iba a serlo. Dice, y halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Para que se cumpliese o proféticamente hablaba Natanael del sufrimiento por el cual iba a pasar el Señor Jesús. Para muchos de nosotros no es desconocido que a nosotros nos llaman que somos gente aburrida, que somos gente que no tenemos gozo. Para ellos el gozo es ponerse morados, beberse hasta las orejas y supuestamente para ellos el gozo. Y nosotros somos gente aburrida, somos gente triste, somos gente que nos han lavado la cabeza, que no sé qué, lo uno y lo otro. Cosas diferentes.
de lo que nos habla aquí. Pero eso lo dijo Natanael. De Nazaret puede salir algo bueno. Y acuérdese de la clave. Cada palabra en la Biblia tiene un significado. Y la palabra Nazaret significa Dios ha dado o Dios ha regalado algo. De Nazaret había de salir el Hijo de Dios, el Hijo de los hombres, el Altísimo, el Todopoderoso, el que iba a redimir, el que iba a convertir el agua en vino, la verdadera vida en gozo. No podemos vivir sin el gozo. La gente que no tiene esperanza está sin gozos, está muerta, no tiene alegría. El gozo se demuestra en la cara, la felicidad. Podemos ver las caras cuando vemos la cara larga. A ti te falta algo, te falta el gozo. Y eso tiene que estar ahí. Y dice que Nazaret significa Dios ha dado o regalo de Dios. Dios regaló de Nazaret al Hijo de Dios. Sí, de Nazaret iba a salir algo bueno, no, muy bueno. Natanael no sabía esto. Exclamó, de Nazaret puede salir algo bueno, dando a entender sin saber el menosprecio que el Señor habría de tener. La escritura, a ver, aquí, para que se cumpliese la escritura de que Jesús sería llamado el Nazareno. Amén. La palabra Nazaret significa guardar. Perdón, yo me he equivocado. No es Nazaret lo que significa Dios ha dado o regalo de Dios. Al contrario, es Natanael. Significa Dios ha dado o regalo de Dios. Amén. Y Nazaret significa guardar algo, pero con seguridad. Que no se vaya a perder. Que nadie lo vaya a quitar, que nadie lo vaya a robar, porque tiene un valor incalculable. Ese es Jesús. Amén. Jesús es algo que tenemos que guardar con mucha seguridad, porque Él tiene un valor incalculable. Amén. Tiene un valor relacionado a un matrimonio. El matrimonio tiene un valor incalculable. El matrimonio es algo que tenemos que guardar con seguridad. El matrimonio es algo que es sobrenatural. Escúchame, cuando nos hemos escogido la persona para casarnos, eso tiene un valor sobrenatural. Dios obra en medio del matrimonio. Así lo digo, porque lo dice la palabra. Es comparado a un matrimonio. ¿Por qué Dios hace esa comparación y nos llama que nosotros somos su esposa? Tiene un valor incalculable. Es un pacto inquebrantable. Dice en la ley de Moisés permitió que se diese carta de divorcio. Pero en el principio dice que no fue así. Varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo. Un matrimonio es indisoluble. Es indisoluble. Por eso antes de casarte, escoja bien la que te ha de tocar. No te apresures. No la cara bonita y los ojos así que te mira de gata y se te salen las babas por ahí, se te escurre. No todo lo que brilla es oro. Ora a Dios primero y Dios confirme. Amén.
entonces esa será. Y ayuna también. Y aunque no te parezca, cuando Dios habla y no se equivoca. Esa es la, fíjate, ya le estamos profetizando otra vez a Carlita. Aleluya. En otras traducciones dice, no a la obra fuera de la voluntad de Dios. En Juan 1:46, ahí leyendo, dice, Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Sí que salió algo bueno, pero lo que nos quiere decir otras traducciones es que las cosas no se deben hacer fuera de la voluntad de Dios. Todo tiene que ir en la voluntad de Dios. Todo tiene que ir en la voluntad de Dios. Y muchas veces, y casi siempre, y sin lugar a equivocarme, muchas veces nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Porque la voluntad de Dios no es como nosotros la imaginamos y pensamos. Y déjeme decirle que ese es un pensamiento en lo natural y no es un pensamiento de reino. Siempre es lo contrario. El que quiera ser mayor, hágase el menor. El que quiera ser más grande, hágase el más pequeño. El que quiera ser servido, primero sirva. ¿Me entiende? Así funciona el reino, no como nosotros lo imaginamos. Entonces, nada se puede hacer si no es en el orden de la voluntad de Dios. Ese es otro precepto que tenemos. O sea, primero, el matrimonio. El matrimonio es algo que tiene un valor incalculable. Aleluya. O primero, más que todo, es la mentalidad de reino. Segundo, es el matrimonio. Tiene que haber un pacto. Tiene que haber un pacto entre Dios y nosotros, como se hizo entre un hombre y una mujer. Porque Jesús lo hizo. Digo, yo me voy a preparar lugar. Porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino es allí en el cielo. ¿Entiende? Y ahora lo explicamos un poquito más para llegar. Yo sé que no me va a dar tiempo, pero no importa. Yo lo voy a poner hasta donde lleguemos. Dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Lo que tú piensas no importa. No importa. Para Dios es lo que tú piensas no es importante. Pero para Dios es muy importante y tiene un valor. A ver, me lo explico. Lo que tú crees que no es importante, para Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque Natanael dijo, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Para Natanael no era importante. Él pensaba que ¿qué va a salir de Nazaret? Pero para Dios sí era muy importante, porque de Nazaret iba a venir el Hijo de Dios, el Altísimo. Mucha gente dirá, para nosotros, María del Mar no es importante, pero para Dios eres muy importante. Para Dios eres muy importante. Si tú te sientes menospreciado, si tú te sientes aislado, no importa, porque lo que piense el hombre que no es importante para él, para Dios lo es. Y si no, míranos a nosotros. Nadie daba un duro por nosotros. Yo tengo mucha familia que no daba un duro por mí. Solamente me veían como un borracho de turno, como una persona licenciosa de una vida mundana. Pero para Dios yo era importante. Para Dios tú eres muy importante. Natanael pensaba que de Nazaret no iba a salir nada importante. Pero Dios tenía otros planes. Entonces hizo reconocer ese pueblo que no era importante, porque había una pelea entre el pueblo. Era una nación que era tenida en nada, en menos. Y mira que es reconocida hasta el día de hoy Nazaret, porque de Nazaret nació el Nazareno. El que iba a redimir
la humanidad. Entonces, grábate ese principio. Lo que para otros no es importante, para Dios es muy importante y tiene un valor. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe a Natanael cuando dijo, de Nazaret puede venir algo bueno? Dijo, ven y ve. Ven y ve. Y esto es otro principio. Aquí hay una evangelización tremenda. Aquí se iba a producir un cambio sobrenatural en la vida de una persona. En la vida de Natanael, y comienza el Señor a declararle cómo le había conocido. Y entonces Natanael le declara, tú eres el Hijo de Dios. Y él le dice, porque te he dicho de dónde viene, ¿tú has creído? No era eso, era que se había producido algo sobrenatural. El encuentro con Jesús traerá cambios sobrenaturales. Aleluya. Tenemos que anhelar un cambio, un encuentro con Jesús. Este lo había visto. Y Felipe le evangeliza y le dice, ven y ve. Este es el que hablaba a los profetas y Moisés que había de venir. José, el hijo de carpintero, que venía de Nazaret, un pueblo insignificante. Este es José Luis, este es Jesús, este es fulano de tal. Uno insignificante, pero que ahora tiene un valor. Gloria a Dios. Igual. Todos somos Jesús. Porque uno solo somos con Él. Entonces, si Él es Jesús, yo soy Jesús. Amén. ¿Me comprende? Suena un poco como fuerte decirlo. Pero si yo soy uno con Él, entonces soy Él. En mí está la persona de Jesús. Yo no ando solo, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Tengo la comunión con el Padre. Bien lo dijo Carlito. El velo se rasgó. Hay entrada libre al trono de la gracia. ¿Y sabe quién está en el trono de la gracia? Está el Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre y el Espíritu Santo con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay una relación de matrimonio. Hay un pacto. Aunque yo esté en el trabajo y mi mujer en el trabajo, seguimos siendo uno. Aunque ella esté en Rumanía, yo en Colombia, seguimos siendo uno. La palabra me dice que no nos separemos por mucho tiempo para no dar lugar a la tentación. Poco de tiempo por la oración, pero somos uno. El matrimonio tiene un valor incalculable. El matrimonio es una de las instituciones más sagradas que ha dado Dios. De hecho, está comparado o somos comparados a un matrimonio con Él. Amén. ¿Cuánto me queda? No sé ni cuánto llevo predicado. El que lleva el tiempo, por favor, me lo dice. Porque son tantas cosas que dijo esta persona que es que me quedaron. Mira, yo lo escribí todo. Dice, ven y ve, y fue llamado en toda regla a ser un testigo de un movimiento que empezaría, un movimiento evangelizador de dar a conocer el nombre de Jesús. Nosotros estamos llamados a este movimiento. Jesús vio que Natanael venía y cuando nosotros nos movemos, Él se mueve también. Jesús vio que Natanael venía. Jesús vio que tú venías al llamado porque Él vino al encuentro que Él le ofreció y tú te has movido y Él se movió. Y cuando Él se movió, le produjo cambios en su corazón. Natanael no fue más. Natanael ahora era el discípulo del Señor. Amén. Y creía porque cuando hizo esa declaración, tú eres el Hijo de Dios, no lo decía Él, sino lo que había producido el cambio en Él. Amén. Lo mismo lo hizo con Pedro y con tantos discípulos de Jesús. Es que todos los discípulos que tuvieron el encuentro con el Señor, se produjo cambios. Cambios. Adelantamos para ver si lo puedo terminar.
Entonces Natanael le reconoció como hijo de Dios. Mira en el 49 cómo dice, y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Tremenda declaración. Pero acuérdese la premisa, cada palabra en la Biblia tiene un significado y la palabra Rabí significa mi gran maestro. Mi gran maestro. Hoy a mucha gente o aquellos eruditos de la época, fariseos, doctores de la ley, les encantaba ser llamados rabí, maestro. Pero solamente hay un rabí. Jesucristo es el rabí, el gran maestro. Entonces la palabra rabí significa gran maestro. Y esto nos enseña dos cosas. Primero, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. No hay otro. No hay otro rey. Solamente Él es mi rey. No hay otro rey. Absolutamente. Él es el que reina mi corazón, reina mi vida, reina mi matrimonio, reina mi casa, reina esta ciudad, reina el mundo entero, reina los cielos, la tierra. Él es el rey. Y lo segundo que daba a entender aquí es acerca de su divinidad. Él es perfectamente divino. No hay nadie más como Él. Eso enseñaba cuando Natanael dijo esta palabra, Rabí, mi gran maestro. Él es el rey y Él es divino. No hay otro. Maestros, sí, podemos saber de la palabra, pero Él es el mejor. Él es el que sabe. Aquí, ¿qué hace el Mesías? Con frecuencia, Él quiere ungir tu vida y empoderarte. Y esta palabra ungir significa darte autoridad, empoderarte, darte autoridad, ser escogido. Ungía, te llamaba, te escogía y te empoderaba. Nosotros somos gente con poder. Totalmente. No lo creemos, pero somos gente empoderada. Amén. Empoderarte. Él quiere hacer milagros de redención en nuestras vidas, en nuestra casa, en el lugar donde Él nos planta, en todo sitio donde Él nos pone. Él tiene su pueblo por toda esta humanidad. Y nosotros nos toca trabajar en este lugar. Tenemos que rendir esto. 2 minutos y les termino. Dice, cuando te casas, entras en un pacto de redención. Un pacto de redención. Lo explico. Cuando tú te casas, es una adquisición que haces. Es algo que por lo cual se tuvo que pagar algo. En las bodas que nosotros hacemos, había una costumbre que se daban unas arras, unas monedas como un símbolo, pero esto tiene un significado. En las bodas judías resulta que los padres se reunían y se hacía un acuerdo y se pagaba un valor, un dote por este matrimonio. El hombre pagaba a la familia de la mujer por la mujer. Cristo pagó por nosotros, pero no pagó de cualquier manera, pagó con su propia vida. Entonces se hizo un pacto de redención. Esto es importante entenderlo. Un matrimonio es un pacto de redención. Se pagó algo por ese matrimonio. Amén. Amén. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Aquí en Génesis 28:12 podemos ver un beneficio de la redención y es la reconciliación. Génesis 28:12. Además de que Él nos salvó, la redención es la salvación de nuestras almas, nos reconcilió para con nuestro Dios y Padre, porque esa relación estaba rota.
Y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Una reconciliación. ¿Sabe quién es la escalera? Cristo es nuestra escalera. Cristo es la escalera, la que permite que por él suba y baje, suba y baje. Entonces hubo una reconciliación con nuestro Dios. Solo Él puede cambiar tu vida. Escúchame, el único que puede cambiar la vida es el novio. El único que puede cambiar la vida en un matrimonio es el novio, el esposo. El esposo. Yo no estoy menospreciando a la mujer, pero en la relación matrimonial el esposo es el que hace producir los cambios. ¿Sí me entiende? Cristo fue el que produjo los cambios en su iglesia. Él es el que produjo los cambios en su iglesia. Y aquí hay algo importante que no me puedo ir sin decirlo. De aquí en adelante verán los cielos abiertos y una reconciliación entre Dios Padre y nosotros. Cristo es la escalera, Él es el Hijo del Hombre. Por esto, un matrimonio representa la redención y la reconciliación entre Dios y los hombres. Eso representa un matrimonio. Cuando nosotros vemos un matrimonio, tenemos que entender que hay una redención y una reconciliación entre Dios y los hombres. Eso representa el matrimonio. Amén. Todo lo que está escrito en su palabra es muy importante. Y ya no le puedo decir más porque esto lo voy a dejar para la próxima porque yo quiero seguir. Y habla el capítulo 2 de Juan y él dice que comienza a decir en el tercer día. Y ese tercer día tiene una connotación muy importante para nosotros. En el tercer día, esto tiene una connotación especial. Y si leemos en Génesis 1, dice que después del tercer día vio Dios que todo era bueno. Un matrimonio es lo más bueno que nos puede pasar. Ese matrimonio con Cristo es lo más bueno que nos pudo haber pasado. Yo lo voy a dejar aquí. Si usted quiere saber más de esto, tiene que venir la próxima semana porque vamos a continuar con esta serie de lo que nos expuso nuestro hermano Baruch Coleman del ministerio Ser Abraham y su organización Love Israel, Amor a Israel. Amén. Amén. Porque todo tiene que ver con él, todo tiene que ver con Israel, su pueblo. Amén. Amén. Entonces lo vamos a dejar en este punto. Les agradezco su atención. El Señor les bendiga, les llene de toda la bendición y valor.